Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Permítame desearle todo lo mejor para ustedes. En estos tiempos, hermanos, nosotros deseamos a cada uno de ustedes lo mejor, porque viene un nuevo año. De eso se trata el mensaje de esta noche, que cuando nosotros estamos en estos tiempos siempre deseamos lo mejor a la persona que está al lado de nosotros. Y recuerdo una vez que mi esposa me decía, yo conozco una madre que ha metido a su hijo a aprender a tocar órgano, piano, para que el niño alabe a Dios. Pero el niño hasta ahorita no alaba a Dios, no arranca, por ahí está haciendo otras cosas. Y también yo recuerdo cuando era un niño y mi papá me decía, yo quiero que tú vayas al Liceo Naval. O sea, ya llegó a ser adolescente a Edgar y tuve que irme al Liceo Rocafuerte. Quiero que se den cuenta que el deseo de una madre y de un padre es lo mejor para su hijo. Y siendo lo mejor, no puede estar en la voluntad de Dios. Porque gracias a que yo fui al Liceo Rocafuerte pude conocer a la mujer que me llevó a Cristo, a mi esposa. En esta mañana aprenderemos cómo un hombre llamado Pablo, con mucha dificultad, hace la voluntad de Dios, presentando a Jesucristo a pesar de que las personas que estaban alrededor de él y le decían que lo amaban, le decían, no vayas allá, no vayas, nosotros queremos que te quedes aquí, no queremos que te vayas. En esta mañana vamos a aprender cómo la voluntad de Dios sobrepasa nuestras buenas intenciones. En la Biblia hay algunos pasajes que nos enseñan eso. Y eso vamos a aprender en esta mañana. Que la voluntad de Dios sobrepasa nuestras buenas intenciones. Nuestro pasaje base va a estar en Hechos 21, del 4 al 16. No lo vamos a ver todavía. Pero antes de aquello, yo quiero que ustedes tengan el conocimiento del libro de los Hechos que vamos a ver en esta mañana. El libro de los Hechos nos enseña a ver y nos detalla la fundación de la iglesia cristiana y su crecimiento. El libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren aprender de la iglesia, la fundación y su crecimiento, el libro de los Hechos nos enseña eso. También tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y ya había resucitado. Por aquello es esencial, hermanos, saber y irnos a el libro de los Hechos. Ahora sí busquemos Hechos 1:8. Es esencial saber qué encargó y qué prometió Jesucristo a sus discípulos para tratar de ubicarnos nosotros geográficamente y cronológicamente. Leamos Hechos 1:8. La palabra nos dice, Jesucristo le está diciendo a todos sus apóstoles antes de ascender a los cielos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto nos habla de la promesa del Espíritu Santo y la tarea que tenían que hacer cada uno de los apóstoles. Y también debemos entender que aquí nosotros podemos ver una gran comisión. Aquí podemos ver una gran comisión. Jesucristo encarga a sus apóstoles esto: ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos darnos cuenta que la predicación encargada por Jesucristo a sus apóstoles no se enmarcaba solamente en Israel, en Samaria, en Judá. Aquí hay una palabra clave: y hasta lo último de la tierra. Hasta los últimos de la tierra, dice. Y para aquello nosotros tenemos que entender el contexto. Para que vaya hasta lo último de la tierra, el Dios soberano que tenemos eligió un hombre. Ese hombre se llamó Pablo. Y aquel hombre es el personaje principal de esta enseñanza. Pablo, dentro de su viaje misionero, se encontraba en su tercer viaje misionero.
Él se encontraba de regreso. Él había recorrido Asia, había recorrido Grecia, él había recorrido Macedonia. Y él tenía en su mente regresar a Jerusalén. La iglesia cristiana estaba en crecimiento y también había mucha oposición. Pero Pablo tenía en su corazón que quería regresar a Jerusalén. Y era un objetivo de él, un objetivo incambiable. Ya vamos a ver por qué es incambiable. Un objetivo que nadie le podía cambiar. Él quería estar en Jerusalén para las fiestas de Pentecostés, nos dice Hechos 20:16. Y a partir de aquello, nosotros ya podemos ubicarnos en nuestro contexto, en nuestro ambiente. Pablo estaba regresando de su viaje misionero y quería volver a Jerusalén. Entonces Pablo estaba en Siria, estaba en una ciudad llamada Tiro. Pablo estaba en Siria. Y es por eso que yo le invito, ahora sí, vayamos a Hechos 21:4. Hechos 21:4, que es la base de nuestro estudio. Hechos 21:4. Y la palabra de Dios nos dice, Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo se encontraba con sus discípulos, se encontraba con sus hermanos cristianos, estaban en Tiro, en Siria, y dice la palabra, observando el texto, ¿qué podemos encontrar, hermanos? Encontramos que los discípulos desean y dicen a Pablo que no vaya a Jerusalén. El texto nos detalla, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Los discípulos estaban diciendo a su líder, porque Pablo era el líder de ellos, que no vayan donde Pablo quería ir. En base a esta afirmación, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios es revelada a través del Espíritu Santo a los discípulos de Pablo. La voluntad de Dios es revelada a los discípulos que estaban alrededor de Pablo. Y también podemos darnos cuenta, hermanos, que aparentemente la voluntad de Dios no era agradable a la vista de los hermanos de la iglesia allá en Tiro. Esa voluntad aparentemente no era agradable porque le decían que no vaya. Posiblemente a su líder no le esperaba nada bueno allá en Jerusalén. Es por aquello que los hermanos gentiles piden a su líder no ir a Jerusalén. Pero ¿qué sucede después de este mensaje? ¿Qué sucede después de este buen consejo? ¿Qué sucede? Vayamos al verso número 5. Ahí mismo, no nos vamos de ahí. El verso número 5 nos dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. En este verso podemos evidenciar que aquellas familias eran familias de oración. También podemos darnos cuenta el gran amor, el gran afecto que tenían cada uno de ellos por Pablo el apóstol. Como principio esencial para aplicarlo en nuestros días, como principio para aplicarlo aquí en Torrefuerte, podemos establecer que el creyente debe amar y orar por sus líderes que se entregan total e incondicionalmente por la obra de Dios. Un principio. Así como los creyentes de ese tiempo se preocuparon por su líder, por lo que le iba a pasar, es necesario que en estos tiempos nosotros también nos preocupemos por nuestros líderes. Y por eso yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que agradecimos por esa guía que nos han podido dar nuestros líderes aquí en Torrefuerte? La Biblia nos está dando un tremendo ejemplo. Y yo creo que si no lo hemos hecho, el día de hoy es el momento indicado para iniciarlo a hacer, para empezarlo a hacer. Pero no lo hagan ahorita, lo pueden hacer después
del mensaje porque no es el momento. Ahora bien, regresando a nuestro texto de estudio, a pesar de la advertencia de los hermanos en Tiro, veamos qué nos dice el verso número 6. Observemos el verso número 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron. Pablo sigue su rumbo. El texto nos dice, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y por lo tanto, en este momento nosotros podemos darnos cuenta y responder aquí dos preguntas. ¿Cómo actúa Pablo ante la petición de ellos? Pablo sigue su rumbo. Podemos decir ahorita, Pablo, qué terco fue Pablo, no escuchó el consejo de los hermanos. Pero Pablo siguió su rumbo. Y puedo preguntar otra vez, ¿obedece el sano consejo de los cristianos de Tiro? Aparentemente Pablo no obedece. No obedece el consejo de sus hermanos. Vamos a darnos cuenta, Pablo no lo obedece. Pero no vamos ahorita a catalogar a Pablo como desobediente, no. Veamos, escuchemos todo el estudio, en qué consiste la convicción de él, qué tenía en su corazón y en su mente. Ahora bien, sigamos revisando el recorrido y lo que ocurría por cada lugar donde pasaba Pablo y sus discípulos rumbo a Jerusalén. En el verso 7, revisemos el verso 7, nos dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. El texto, la porción de las Escrituras nos dice que Pablo y sus acompañantes llegan a su destino de navegación. Ya Pablo ya no iba más a andar en barco, él ya llegó a tierra. Ya llegó a un lugar donde ya no tenía necesidad de coger un barco. Y también podemos ver, vean muy bien el versículo, que Pablo sigue encontrando hermanos donde él iba. Y aquellos hermanos los siguen recibiendo de una manera agradable, de una manera afectuosa, inclusive abriéndole las puertas de sus casas para que él pernocte con ellos. Pero, hermanos, estamos viendo cómo Pablo estaba viajando a Israel. Pero antes de continuar con esta narrativa, yo quiero que ustedes se den cuenta de que el deseo de ir, el anhelo de Pablo de ir a Jerusalén en ese tiempo, era un deseo de él, un deseo personal de él. Es evidente que Pablo, haciendo la obra de Dios, Pablo se animaba y quería ir a Jerusalén y después quería ir a todos lugares y también quería ir a Roma. Vayamos a Hechos 19:20, Hechos 19:20 para darnos cuenta cómo Pablo se animaba y cómo Pablo planificaba ya estando en Éfeso para ir a Jerusalén y ir también a Roma. Hechos 19:20. La Biblia dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto quiere decir de que la palabra del Señor estaba haciendo su efecto en ese tiempo, en esos lugares. La iglesia crecía, se convertían muchos. En el 21 nos dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Él se propone ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Si nos damos cuenta que Pablo ya tenía planificado ir, él quería ir a Jerusalén. Aquí no nos dice nada que el Espíritu de Dios o el Señor le habló a él que vaya a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén. Pero también tenemos que darnos cuenta que es cierto que Pablo no sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Pablo no sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Recordemos a Pablo cuando se despedía en Mileto de todos los sacerdotes, de todos los cristianos.
Vayamos a Hechos 20:22. Hechos 20:22. Pablo, en su discurso de despedida en Mileto, dice lo siguiente: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. En el 23 nos dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no sabía que le esperaba en Jerusalén, pero él tenía el deseo de ir. Pero Pablo también sabía de que donde él iba, ¿qué le esperaba? Prisiones y tribulaciones. Este hombre ya estaba totalmente entregado a la obra de Dios. Para él no era nuevo tener una prisión o una tribulación, pero él deseaba ir a Jerusalén. Es como tenerlo a Pablo en este momento aquí sentado y él que nos diga: hermano, no sé lo que me espera en Jerusalén, pero sí estoy seguro que donde voy a ir tendré dificultades, pero tengo que ir. Pablo iba porque tenía en su corazón la necesidad de ir, pero él sabía también de que no iba a ser exento de las dificultades allá. Ahora bien, continuando con el recorrido de Pablo, ubiquémonos nuevamente en Hechos 21:8. Ubiquémonos nuevamente en Hechos 21:8 para ver qué nos dice el verso. ¿Sí? Pablo está viajando a Jerusalén. Salió de Tiro, llegó a Siria. En el verso 8 nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora la Escritura nos dice que están en otra ciudad, están en Cesarea, está más cerca de Jerusalén. Aquí también podemos evidenciar, hermanos, que la palabra nos dice, nos nombra a un nuevo personaje, a Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Y este mismo hombre era el hombre que utilizó el Señor para establecer y servir como diácono en la iglesia, en las primeras iglesias, cuyo relato podemos ver en Hechos 6. Y también fue el hombre que evangelizó a los samaritanos. Fue aquel hombre que fue a tierra gentil y empezó a predicar la palabra en tierra samaritana. Podemos evidenciarlo en Hechos 8, y también en este mismo hombre que Dios utilizó para la conversión del eunuco. ¿Sí se acuerdan del eunuco? Cuando iba en su recorrido y el Señor utilizó a Felipe para que le predique la palabra, y este hombre extranjero se convirtió, vio agua y él dijo: ¿qué impide que me bautice si hay agua? Y él se bautizó. Entonces este hombre era el mismo que estaba trabajando, y Pablo estaba en su casa. Pero hermanos, yo quiero que usted ponga mucha la atención. Ya estamos viendo el recorrido que está haciendo Pablo para llegar a Jerusalén. Yo quiero que ponga mucha atención, porque aquí en el versículo 9, en el 10 y el 11, vamos a encontrar por qué los hermanos no querían que Pablo vaya a Jerusalén. ¿Qué es lo que le esperaba al apóstol Pablo en Jerusalén? Leamos el verso 9. El verso 9 nos sigue hablando de Felipe. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. En el verso 10 nos dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Pablo, además de estar con Felipe y sus hijas que profetizaban, dice la palabra, recibe la visita de un profeta llamado Agabo. Agabo era un profeta de ese tiempo, pero un profeta de verdad. ¿Sí? Este hombre ya había hablado en el nombre de Dios. Este hombre ya había hablado en el nombre de Dios. Recordemos cuando hubo mucha hambre en esos tiempos, este hombre habló y dijo que va a haber hambre. Y por aquello el pueblo, la iglesia se movilizó y ayudó a las iglesias que estaban pasando hambre. Esto lo podemos ver en Hechos 11. Ahí está el relato de lo que este profeta
profetizó y se cumplió. Entonces Pablo ya conocía a este hombre y ya conocía que lo que profetizaba era de parte de Dios. Ahora vamos a ver, vamos a constatar qué hizo y qué dijo este profeta. Vayamos al verso número 11. Este profeta dice: quien viniendo a vernos, o sea, el profeta va a la casa de Felipe, tomó el cinto de Pablo, el cinturón de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Israel, en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El Espíritu Santo revela y confirma al profeta la voluntad de Dios. Para Pablo, la profecía de un hombre de Dios era algo que se cumplía. No era como actualmente la gente dice: conocí un profeta y el profeta acierta en una, pero falla como en 8. No, en esos tiempos un profeta de Dios acertaba en todo lo que le mandaba a decir Dios, porque era de Dios. Entonces aquí en este verso el profeta le está diciendo a toda la gente que está reunida en la casa de Felipe, le está diciendo lo que le iba a pasar a Pablo. En una versión diferente dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregárselo a las autoridades de Roma. Ya nos dimos cuenta que le iba a pasar a Pablo. Los judíos lo iban a agarrar. El texto más adelante dice que los judíos lo arrastraron a Pablo, lo golpearon, casi lo matan. De eso se trata lo que le iba a ocurrir al apóstol Pablo. Ahora bien, hermanos, ya tenemos claro por qué los discípulos no querían que Pablo vaya a Jerusalén. Los discípulos querían cuidar a su líder, querían cuidar a su pastor. Querían cuidar a quien lo estaba guiando en ese tiempo. Pero el líder iba a Jerusalén, tenía la convicción de ir en su corazón, en su mente. Él dijo que tenía que ir y él está cumpliendo su palabra. Él está viajando hacia allá. Evidentemente, hermano, para nuestros ojos y mente, actualmente, no es algo agradable lo que le iba a pasar a Pablo. Y seguramente para esa fecha también, ¿no? Nadie quería que a alguno de nuestros líderes, nuestros pastores, le suceda lo que le suceda a Pablo, ¿no? ¿Sí o no? Bien difícil para los cristianos, para los creyentes. Pongámonos en el lugar de ellos. Es bien difícil. Pero Pablo se va. Pablo, como podemos decir, no escuchó, sino se fue. ¿Y qué podía pasar nuevamente con los cristianos de ese lugar, de Cesarea? ¿Qué podía pasar con ellos? Ellos vuelven a insistirle al apóstol que no vaya. Revisemos el verso número 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Si se dan cuenta, nuevamente, ellos le insisten. Ya conocían la voluntad de Dios. Y yo creo que ellos conocían desde el verso 4 la voluntad de Dios. Ellos ya conocían la voluntad de Dios. Solo que ellos deseaban algo bueno, supuestamente para su líder, pero eso no era la voluntad del soberano. La voluntad del soberano, vamos a ver más adelante en qué consistía. Muy bien, ahora yo los invito a fijarse detenidamente, hermanos, la respuesta extraordinaria de Pablo. Como yo le decía, si yo estuviera ahí, o mi esposa me llama con mis 3 hijos, yo tal vez me viniera, ¿sí? Pero Pablo, como era soltero, Pablo era un hombre totalmente entregado a Dios. Es bien difícil, ¿no? Pero verifiquemos la respuesta extraordinaria de Pablo a lo que todas las personas le estaban diciendo en un solo concepto: Pablo, no vayas a Jerusalén. Entonces Pablo en el versículo 13 contesta y responde de la siguiente manera. Entonces Pablo respondió, nos dice el verso 13,
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué respuesta tan comprometida de Pablo. Yo creo que la adoración que escuchamos en antes, vivir es Cristo, yo creo que Pablo, creo que los autores de esa adoración se inspiraron en esa parte de las Escrituras. Vivir es Cristo. Y Pablo sabía de que su vida en ese momento era Cristo. Pero nosotros podemos pensar, hermano, pensemos que Pablo también fue un ser humano como nosotros. En algún momento él pudo intimidarse, pudo entristecerse. Es por eso que él pregunta, él dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Él tal vez se intimidó o tal vez se entristeció como nosotros. Él siendo hombre, él también fue hombre como nosotros. Pero Pablo nos muestra, hermanos, esa motivación que nosotros debemos anhelar. Pablo evidencia, a pesar de todas las advertencias, esa motivación. Él en este verso dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este varón estaba dispuesto a todo por Cristo. Este varón estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y tal vez a usted le llama la atención o tal vez no entiendan lo que estaba pasando ahí, pero tratemos de ilustrar a nuestro tiempo. Tratemos de traer esta enseñanza, esta parte que hemos visto en nuestro tiempo. Con el permiso de Carlos y de Luis, voy a preguntar, ¿quién quiere predicar? Si yo lo invito a predicar el 31, ¿quién quiere irse a predicar? Alce la mano, ¿quién quiere ir a predicar? Ya, Gandhi. A ver, Richard, quiere ir, Neida. Bueno, Gandhi, Richard, Neida. También nos vamos con Luis, nos vamos con Carlos y me voy yo también. Vamos a tratar de ilustrar esto. Es como si nosotros, los que alzaron la mano, Luis, Carlos y mi persona, le comuniquemos a ustedes aquí, el día martes, hermanos, hemos decidido irnos a la caminata y la procesión del Niño Divino en Durán. Vamos a ir con una camisa donde diga que la salvación es por fe y no por obras. Y vamos a tomar los micrófonos de ellos y vamos a predicar el Evangelio y a pedir que se arrepienta y dejen la idolatría. Imaginémonos, eso es lo que estaba haciendo Pablo. Porque los judíos los odiaban, porque Pablo estaba predicando a los gentiles. Él estaba predicando a Cristo, pero para todos, no para solo los judíos. Y los judíos lo querían matar. Y era por aquello que sus hermanos, sus discípulos, no querían que este apóstol vaya a Jerusalén. Bueno, ya le presenté la ilustración. Nosotros nos vamos a Durán. Tenemos ese objetivo. Nos vamos porque nos vamos. Pero vienen ustedes y nos dicen, hermanos, hemos orado mucho y el Señor nos ha dicho que no vayan, hermanos. Ustedes nos piden que no vayan. Viene Roxana, nuestra Roxana, y dice, no, hermano, un profeta ya de 3 postes me dijo que ustedes lo van a dar palo, lo van a arrastrar. No vayan. Y nosotros nos vamos porque nos vamos. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta, que el deseo bueno, el deseo agradable para nosotros, no siempre es la voluntad de Dios. Así como ustedes podrían tener un deseo para nosotros, que no vayamos porque nos va a pasar algo. Ese deseo es bueno, le entendemos, pero no siempre va a ser la voluntad de Dios.
Los cristianos deseaban que Pablo no vaya. Era un deseo bueno porque querían tenerlo ahí. Pero eso no era la voluntad de Dios. Como principio esencial para poder practicarlo en el día a día, tenemos que considerar que el creyente no debe ver en la adversidad un impedimento para presentar a Cristo. Principio. Nosotros no podemos ver en la adversidad un impedimento para presentar a Cristo. No podemos ver la adversidad. No podemos detenernos ante la adversidad, ante el inconveniente para presentar a Cristo. Pablo nos está enseñando aquello. Y podemos aplicarlo nosotros. Estamos cerca de fin de año, estamos cerca de que se quemen los años viejos. Y dense cuenta que la gente se pone triste, se pone alegre, se pone melancólica. Algunos habrán perdido a sus seres queridos, otros estén solos, otros, aún teniendo todo, se sientan vacíos por dentro. Nosotros tenemos la oportunidad de presentar a Cristo en esos momentos, en ese instante. Como desafío, pongamos eso en nuestro corazón. Presentemos a Cristo, a Jesús, en los momentos donde nosotros consideramos que es difícil de presentarlo. Entonces, ante todo esto, lo acontecido, lo que hemos detallado, los amigos, volvamos al texto, ¿no? Volvamos nuevamente a Hechos 21:13. Entonces, ante todo aquello, ante lo que dicen los amigos de Pablo, el profeta, la profetisa, ante lo que dice los discípulos, ante lo que dice Felipe, el evangelista, y ante lo que redacta Lucas, porque Lucas también estaba ahí. Lucas es el que escribió este libro, él estaba ahí. Ante todo ese consejo, a ellos no les queda otra cosa que llegar a una conclusión. Vayamos al verso 14. ¿Qué nos dice el verso 14? Y como no le pudimos persuadir, desistimos. Ellos ya no pudieron hacer nada. Ya a Pablo ni lo que le dijo el profeta le cambió de opinión. Pero Pablo sabía lo que decía un profeta se iba a hacer. Lo que decía un profeta se iba a hacer. Y Pablo sabía muy bien que era un profeta de Dios. Ante aquellos, dice la palabra, dice la escritura, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Antes de analizar y encontrar cuál era la voluntad de Dios, permítame detallarle cuál era la voluntad de Pablo primero. Ya hemos visto cuál era la voluntad de sus amigos. Vamos a ver cuál era la voluntad de Pablo. Él quería ir a Jerusalén, pero no detalla, no hemos detallado qué quería hacer. Vamos a ver cuál era la voluntad de Pablo. La Biblia dice que Pablo fue a informar a los apóstoles y ancianos en Jerusalén en cuanto a la obra de Dios con los gentiles. En Hechos 21, 19, 20, revisemos, Hechos 21, 19, 20, está lo que Pablo iba a hacer y lo que hizo en Jerusalén antes de que lo agarren y lo pongan preso. Hechos 21, 19 nos dice que Pablo, ya estando en Jerusalén y estando reunido, y dice a los cuales, después de haberlos saludado, o sea, a los apóstoles, a sus hermanos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. En el 20 nos dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo quería ir a Jerusalén a testificar para que el pueblo glorifique a Dios. Pero también la Biblia nos dice que Pablo quería ir a adorar a Dios en Jerusalén. Quería llevar ayuda y quería ofrendar en Jerusalén. Pablo dice eso cuando ya estaba preso y le cuenta eso al gobernador Félix. Vayamos por favor a Hechos 24, 11. Pablo fue a adorar, Pablo fue a ofrendar, Pablo fue a ayudar a Jerusalén. Hechos 24, 11 nos dice
como tú puedes cerciorarte, le dice a la autoridad, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. En el 17, más adelantito, dice, pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Hacer limosna significa que trae ayuda, donación, y a presentar ofrendas. Pablo tenía algo que hacer en Jerusalén, aunque no lo pudimos ver antes, nos damos cuenta después que él es apresado. Él cuenta qué vino a hacer a Jerusalén. Ahora bien, ya hemos visto el deseo, el anhelo de Pablo, en qué consistía. Vamos a volver nuevamente a nuestro verso 14 del capítulo 21. Vamos a leerlo de nuevo. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos, dicen los amigos de Pablo, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, a partir de aquellos, podemos preguntarnos, ¿estaba o no haciendo la voluntad de Dios Pablo? ¿Sí o no? ¿Estaba o no estaba haciendo Pablo la voluntad de Dios? A ver, ¿estaba o no estaba haciendo? Yo hasta el día viernes no tenía claro si estaba haciendo la voluntad de Dios. Y no, ahí está Luis. No estaba claro. Pero Dios da sabiduría a quien le pide sabiduría. Eso es una gran verdad. ¿Estaba o no estaba haciendo la voluntad de Dios, Pablo? Sí, estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para Pablo? ¿Cuál era esa voluntad que Dios quería que Pablo haga con tanta oposición, con tanto peligro, con tanta gente en contra de él, con tantas cosas no agradables para nosotros? ¿Cuál era aquella voluntad de Dios para este hombre, este varón de Dios? Vayamos a Hechos 23:10. Hechos 23:10. La Biblia nos responde a esa pregunta. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Pablo estaba en peligro, ¿sí? Y el tribuno lo mandó a rescatar porque los judíos lo iban a matar. En el verso 11 nos dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, el propio Dios, el propio Señor Jesucristo, el que lo llamó, el que lo eligió y el que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? El propio Dios se le presenta en la cárcel a Pablo y le dice, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La voluntad de Dios era que Pablo esté allá. Algunos dicen, no, Pablo fue desobediente, pero no creo que fue desobediente Pablo. Pablo no vio su bienestar propio. Él siempre estuvo enfrente la obra del Evangelio, la obra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Quiero que ustedes se den cuenta cuando Pablo partió de Éfeso, él anhelaba ir a Jerusalén y después a Roma. Y quiero que se den cuenta también, hermanos, que él caminaba, él hacía según la voluntad de Dios. Porque Dios también le dice, sí, muy bien, tú fuiste a Jerusalén, ahora quiero que vaya a Roma. Entonces, a partir de aquello, como principio, hermanos, nuestra vida debe reflejar lo que Dios quiere que hagamos. Nuestra vida, nuestro caminar, nuestro hacer, nuestra vida debe reflejar lo que Dios quiere que hagamos. Y ustedes me dirán, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? Ahí está la Escritura, ahí está su verdad, ahí está la guía de sus líderes, de los pastores. Pero la vida de un cristiano debe basarse en ese principio.
Pablo caminó según su convicción, pero su convicción se igualó a la voluntad de Dios. Ahora bien, regresando a nuestro verso, nuestro verso 15 del capítulo 21, ya para concluir. Capítulo 21, verso 15. Nos damos cuenta que finalmente este varón y sus discípulos siguen su camino hacia Jerusalén y nadie lo va a detener. El verso 15 nos dice: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Pablo siguió su rumbo a Jerusalén y ya sabemos qué es lo que le pasó. Pero Pablo estaba haciendo la obra de Dios. Pablo estaba practicando eso. Vivir es Cristo, morir por Cristo. Como conclusión, hermanos, hemos visto bíblicamente que no siempre nuestros buenos deseos es la perfecta voluntad de Dios. Pablo, frente a toda adversidad, hizo lo que Dios quería que haga: presentar a Cristo como Salvador en Jerusalén. Dios quería que Pablo presente a Cristo como Salvador en Jerusalén, pero como un Salvador para todos. Recordemos siempre que la voluntad de Dios sobrepasa nuestras buenas intenciones. Tenemos que recordar siempre eso. La voluntad de Dios sobrepasa nuestras buenas intenciones. Podemos tener buenas intenciones, pero si no es la voluntad de Dios, yo creo que no podemos hacer nada. Ahora bien, todos sabemos que se está terminando el año, estamos aquí reunidos para recibir un mensaje emotivo, para que ustedes tengan motivación. Es necesario hacernos un balance nosotros espiritualmente, rendir cuenta con Cristo. Nos queda a todos mucho por mejorar, somos conscientes que a todos nos queda mucho por mejorar. Ha sido un año tal vez de bendiciones para unos, para otros de pruebas. Tal vez para otros de bendiciones solamente, para otros solo de pruebas. Dios en su soberanía, en su misericordia, Él sabe lo que hace. Pero yo los invito a tener como desafíos para el próximo año, hermanos, como desafío lo siguiente. Permítame comunicarles lo siguiente: que para el próximo año deberíamos tener como desafío, y debemos tenerlo como desafío. Torrefuerte debe ser una iglesia de oración. Torrefuerte tiene que ser una iglesia de oración. Ya vimos cómo oraban estos hermanos por su líder. No creo que sea justo ver los martes esta iglesia vacía, con 4 o 5 personas. El día martes no había hombres, tocó ver a las mujeres subir algunas cosas acá como hombres. Y eso que nos sirva como desafío para el próximo año. Los días martes es un día de culto también, hermanos. También necesitamos que la iglesia sea una iglesia que ame. Ya hemos visto cómo amaban esos hombres a su líder. Necesitamos ser una iglesia de amor, una iglesia de afecto, una iglesia de ayuda. Aquí tiene que haber mucha gente que necesita, que está pasando por pruebas, que está pasando por calamidades, que está pasando por necesidades. Tenemos que ser una iglesia unida, una iglesia que ayude, una iglesia solidaria. También es vital que la iglesia siga conociendo a Cristo. Yo a todos los que están en el discipulado, hermanos, lo animo a seguir. Sigamos, por favor, sigamos conociendo a Cristo. Si han escuchado ustedes aquella oración al Dios que adoramos,
Para adorar a aquel Dios debemos conocerlo. Para pedirle a Él debemos conocerlo. Y de eso se trata el discipulado. Conozcámoslo. No claudiquemos, no nos quedemos ahí. A los que no están en el discipulado, el próximo año es su año. Como me dijeron el año pasado, este es tu año, tú te vas a ir a Israel. No, esto es verdad, lo que yo les voy a decir sí es verdad. El próximo año es su año, matricúlese en el seminario, conozca a Cristo. También necesitamos que esta iglesia camine a ser una iglesia que vive y practique la palabra de Dios. No basta escuchar la palabra aquí y salir de aquí y no hacer nada con esa palabra. Tenemos que ponerla por obra, hacerla. Este año hemos escuchado la parábola del sembrador. El pastor Luis nos ha enseñado esa parábola. Debemos direccionarnos, hermanos, al terreno bueno, al terreno que da buen fruto. Que esta palabra, que cada palabra del martes, de domingo, haga efecto en su vida, pongámoslo por obra, hagámosla. Finalmente, necesitamos que esta iglesia sea una iglesia donde el que está sentado sirva. Necesitamos siervos comprometidos, hermanos. Necesitamos siervos que trabajen para la obra de Dios de corazón. Ya hemos aprendido cómo trabajaba Pablo. Finalmente, que no nos olvidemos nunca aquello esencial, que es predicar el Evangelio. Gracias, Candy, Richard, Neida, por alzar la mano. Tenemos que predicar el Evangelio en cualquier situación. Tenemos ese gran desafío, esos grandes desafíos, hermanos. Yo lo motivo de esa manera. Tengamos ese desafío, y si tenemos estos desafíos, en nuestros planes el próximo año va a estar de la mano de Dios. Si nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes, lamentablemente nuestros deseos tal vez se cumplan o no se cumplan, pero tenemos que poner nuestros planes en la mano de Dios. Si recordamos la oración de Jabes, Jabes pidió bendición, pero no solamente se quedó en pedirla, él pidió sobre la bendición la mano del Señor para que lo guíe. Tenemos que ser así como Jabes. Amén. Feliz año 2016 de mi parte, que Dios los bendiga.